Bienvenido a Ideas que Trascienden. Soy Rubén Urbieta Domínguez, vicerrector de la Universidad Columbia del Paraguay. Por el trabajo que realizo, me interesa dar a conocer las ideas, los conocimientos y a las personas que convergen en el espacio universitario. En el episodio de hoy vamos a conversar con la ingeniera forestal, docente e investigadora Estela María Amarilla. Estela es magíster en socioeconomía ambiental, especialista en planificación y conservación de áreas protegidas, y está a cargo del módulo de gestión ambiental y sustentabilidad en turismo de la maestría en turismo y gestión de negocios. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir en la maestría. Estela, ¿cómo llegaste al área medioambiental? ¿Qué fue lo que te hizo llegar a este tema? Bien, yo inicié la carrera de ingeniería forestal en el año 1995 cuando a nivel mundial el concepto de desarrollo sostenible se estaba instalando post evento cumbre de Río 92. Ya. Entonces todo el enfoque de mi carrera tuvo un sesgo ambiental fuerte. Y a partir de ahí ya opté por una maestría orientada a diversificar un poco la parte ambiental con los elementos de la economía ambiental. Y antes de esa cumbre de Río, ¿se veía el tema medioambiental como algo desconectado de la relación con el humano o cómo se veía eso antes? Se veía más débil. De hecho, que el primer intento fue en el primer evento mundial, y esto fue en Estocolmo, Suecia, en 1978, que no despegó. No despegó y recién se logró ese impulso, ese interés a nivel más global post Río 92. ¿Cómo se introduce entonces la variable ambiental en la industria del turismo y por qué es importante esto? Bueno, yo creo que una de las formas en la que vamos a abordar este tema tiene que ser pensando en Paraguay como un país sumamente rico en biodiversidad, en áreas naturales, y que esa biodiversidad hoy se conserva, por ejemplo, en áreas protegidas importantes, y que de alguna manera esto representa nuestro patrimonio natural y también cultural. Desde ahí, esa es la variable ambiental que tiene que ser potenciada en los emprendimientos turísticos. Creo que es un ingrediente, una variable fundamental actualmente, ya que existe una demanda social en, en las áreas naturales, en los espacios conservados, y eso se viene viendo en los últimos años y se viene estudiando también. El medio ambiente puede ser visto como un potencial económico también, porque muchas veces lo que pasa es que se dice, no, vamos a preservar, vamos a conservar este sitio así natural como está. Y viene el emprendimiento agropecuario, por ejemplo, y comienza a expulsar o a modificar el entorno hasta finalmente transformarlo totalmente, ¿verdad? Eso vamos a analizarlo muy de una perspectiva del desarrollo sostenible, como se suele hacer, pero es interesante también entender que hay modelos emergentes que muestran que es posible conciliar esos objetivos, objetivos de desarrollo con objetivos de conservación. Justamente este nuevo paradigma de la conservación permite una amplia gama de actividades, incluida el turismo en todas sus formas, que puede ser potenciado. Y es ahí donde tenemos que indagar y ser muy originales e innovadores en crear estos modelos que tengan esta característica de sostenibilidad ambiental y tratar de equilibrar ambos objetivos. Habría que pensar un poco también, no solamente en el desarrollo agropecuario, sino de repente en emprendimientos turísticos, por De hecho, ejemplo, como una sí. alternativa económica, ¿verdad? Yo creo que en el módulo de gestión ambiental y sustentabilidad del turismo tenemos que concentrarnos en modelos turísticos, analizar algunos impactos de estos modelos, pero también indagar en los modelos exitosos que ya tenemos incluso a nivel país. Eso es bueno mencionar, que hay un esfuerzo muy grande de comunidades locales, incluso comunidades autóctonas ancestrales. En el caso del Chaco tenemos experiencias muy interesantes que se están publicando actualmente, que muestran un potencial del turismo étnico, por ejemplo. Cuando se habla de impacto ambiental del turismo, ¿qué significa eso desde la disciplina? Cualquier tipo de contaminación derivada de la actividad turística tiene que ser abordada. Y aquí estamos hablando de suelo, agua, aire, contaminación sonora, contaminación visual, todos los tipos de contaminación. Pero a nivel global, digamos que la generación de desechos es uno de los puntos que más se discute. Ahí tenemos, por ejemplo, un caso emblemático, por ejemplo, de las expediciones al Himalaya,
Sí, que sí, han sí. documentado una serie de Sí, toneladas de desechos sí, porque no derivados pueden de la traer, no actividad pueden, no pueden regresar con los desechos porque es una actividad muy, muy intensa, la escalada es muy intensa. en un gradiente altitudinal a 8.000 metros tenemos una tonelada Sí. de Y hay desechos. grupos que van Sí, bajando también como, sí, como parte de su actividad, es bajar los desechos. sí. Ese es uno de los más Sí. documentados. Podemos hablar de otros de una escala más nacional o más local, ¿verdad? Pero siempre van a estar asociados a la degradación de los recursos. Algún tipo de extracción, algún tipo de cambio de uso de la tierra, de cobertura boscosa. Por ejemplo, un caso que yo voy a compartir en el módulo es el tema de los lotamientos o las urbanizaciones, Sí, sí, sí. que es una presión muy, muy fuerte que se está dando en zonas donde existe recuperación, por ejemplo, de la cobertura vegetal. Entonces ahí ya Ya. tenemos dinámicas cambiantes y hacia dónde nos orientamos o cuál es la mejor decisión. Y los casos, digamos, ya más puntuales, Lago Pacaraí, por ejemplo, que es un foco de desarrollo turístico importante, pero que merece una mirada y una atención permanente también. Hay otro caso también muy peculiar que llama la atención y que solemos analizar en algunos cursos, que es una forma de turismo improvisado que el paraguayo tiene. Es juntarse, agarrar y ir. No, no Ah, estamos acostumbrados a hacer reservas, no estamos acostumbrados a avisar, entonces tipo excursión. es como una cuestión así de improvisaciones que generan no solamente impacto, sino también riesgo. En muchos países que ya han avanzado en este tema, por ejemplo, hay un control bastante peculiar sobre la generación de residuos. Uno no puede ir a un lugar turístico o comprar un paquete turístico si no se va a comprometer a basura cero, por ejemplo. Y Claro, ese claro, tipo de claro. prácticas que realmente ya forma parte incluso de una política ambiental. ¿En qué consiste el concepto de desarrollo sostenible y cuáles son sus pilares? Estamos hablando de un modelo de crecimiento económico ideal o bien pensado, inteligente, que se lanzó hace mucho tiempo justamente en la cumbre de Río 92 y que todas nuestras acciones deberían estar orientadas a objetivos del desarrollo sostenible. Y básicamente el paradigma central del desarrollo sostenible lo que nos pide es que aprovechemos los recursos, podamos cumplir con las necesidades de la generación actual, pero sin comprometer la disponibilidad de recursos para las generaciones futuras. Esa es la parte desafiante de la definición, ¿verdad? Porque lograr esa equidad intergeneracional, intrageneracional no es fácil. Y en este sentido, bueno, ver un poco cuáles pudieran ser las estrategias articuladas al tema de turismo, ¿verdad? Como un potencial que el turismo puede tener para facilitar el desarrollo sostenible. De muchas maneras que están documentadas, que están publicadas. Estamos preparando una serie de materiales también ahí que pueden apoyar esto, por ejemplo, generación de empleos. Tenemos un aumento en la generación de empleos asociado al turismo a nivel global y también a nivel nacional. En nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2030 tenemos un ítem específico de turismo que nos muestra esta proyección. Sería apoyar el desarrollo y la diversificación económica a nivel local también, Sí, incorporando al turismo como un elemento de ingreso, ¿verdad? Más allá del agropecuario, diría yo. ¿Verdad? de hecho que el desarrollo sostenible te desafía a que cubras las tres aristas, la parte económica, la parte ambiental y la parte social. Entonces, si lo abordamos desde esa perspectiva, debería facilitarse a través de actividades turísticas bien pensadas, bien planificadas, esa articulación con beneficios para la población local, algún potencial cultural que tenga, por ejemplo, un determinado territorio. Esto adicional a lo que serían los esfuerzos de conservación o de reducción de los impactos a la Sí. naturaleza, sobre todo esto. Pero esos son los pilares, ¿verdad? Sí, Eso es los pilares son los tres, económico, ecológico y social. social. Así Ok, es. ok, sí, sí, sí. En términos de legislación ambiental, en cuanto al impacto de la actividad humana, ¿verdad? ¿Qué hay a nivel local? ¿Qué hay a nivel Paraguay? Paraguay tiene una base de legislación ambiental muy robusta, muy buena, pero de poca aplicación. Digamos que estamos en una transición interesante
En el módulo que vamos a desarrollar, lo que nosotros vamos a ver son las distintas herramientas de la gestión ambiental. Y ahí la parte legislativa es uno de ellos. Sola. Sí. Nosotros vamos a ir a ver desde enfoques netamente preventivos, como es la evaluación de impacto ambiental, cuestiones más modernas como la auditoría ambiental. Tenemos, por ejemplo, las normas ISO, ecoetiquetado, modelos de producción limpia, que son todos sistemas de gestión ambiental que en muchos casos son incluso voluntarios. El tema de incentivos económicos que habías mencionado. Aquí, por ejemplo, hay un caso yo lo llamo exitoso, ¿verdad? El caso de la Reserva del Bosque Natural Maracayú, que es administrado por la Fundación Moisés Bertoni, que tiene objetivos netamente de conservación, sin embargo, opera un hotel 4 estrellas, 5 estrellas, en medio del prácticamente el mejor fragmento de bosque que nos queda en Paraguay. Entonces se han articulado estos elementos con un relativo sello verde, algo aproximado. Estela, ¿de qué manera el turismo puede contribuir en el desarrollo del país? Bien, si tomamos algunos elementos del Plan Nacional de Desarrollo 2030, yo creo que tiene formas directas de contribución en los 3 ejes estratégicos: reducción de la pobreza, el crecimiento inclusivo y también la proyección de Paraguay en los 3. ¿Y cómo crees que la maestría en turismo y gestión de negocios puede aportar a una formación de nuevos profesionales del turismo? Bueno, creo que con todo lo que venimos diciendo ya vemos elementos bien prácticos donde esto se puede potenciar. Hablamos de la generación de empleos, hablamos de crear nuevas formas de uso de los recursos naturales, instancias de participación ciudadana también se suma a este punto, porque realmente si no hay diálogo, si no hay acuerdos, muchos proyectos que pudieran ser muy importantes o sostenibles no se pueden llevar a cabo o no tienen, digamos, esa solidez para poder proyectarse, sobre todo a largo plazo. Entonces, hay contribuciones directas en esta línea y entender, ¿verdad?, que como dijimos hace rato, pensando en los conceptos de desarrollo sostenible, tenemos que pensar no solamente en nosotros ahora, en esta generación, sino todo lo que estamos dejando para las futuras generaciones, que ya serían nuestros hijos y nietos. Nuestros hijos y nietos, sí. Sí. Si pensás en un profesional que es experto en turismo y gestión de negocios con este enfoque de sustentabilidad y de gestión ambiental, ¿cómo lo ves? ¿Qué herramientas tiene él en su mochila, vamos a decir? Bueno, es un tema muy importante porque no definimos todavía gestión ambiental, Ajá. pero algo de la gestión ambiental trae un concepto ético muy importante. Y ese es un tema que le agrega mucha complejidad al asunto. Entonces, desde ese punto de vista, y si nos concentramos solamente en eso, ¿verdad?, en el aspecto ético, cultural, multicultural, bueno, tiene que sugerir estrategias que no generen impacto o mitiguen los impactos y que realmente se distribuyan mejor los beneficios asociados a la actividad. Y en gestión ambiental, bueno, cada día surgen muchas definiciones, pero por lo común se habla de que son modelos o instrumentos también que exigen soluciones muy rápidas, pero se tiene que tener mucha paciencia también para los resultados. Un profesional que está en un hotel o un establecimiento turístico, otro que está en un municipio, por ejemplo, un técnico que está trabajando a nivel de habilitaciones, por ejemplo, ¿verdad?, o mismo la urbanización, y después en una persona a nivel gobierno, ¿verdad?, que podría estar en la Secretaría de Turismo, ¿verdad?, con esa mirada. Es como que cada uno de esos espacios tiene sus desafíos propios, pero también hay desafíos comunes, ¿verdad? Esa es la instancia de participación que se tiene que trabajar. Y de articulación y participación. Eso más o menos en los modelos de gestión ambiental se habla de la gobernanza ambiental. ¿Cómo le juntas a todos esos actores para que se proyecte una política en el asunto, un norte, un horizonte, sí, ¿verdad? Y empezar de modelos prácticos, de cuestiones, digamos, de fácil el logro, como se diga, en 1 año, 2 años, y de ahí ir proyectando, ¿verdad? Pero sí es importante que la planificación de todas estas actividades turísticas, en cualquiera de sus formas finalmente, ¿verdad?,
sean correctamente planificadas. Y un ingrediente más que no dejamos de hablar cuando hablamos de temas ambientales es la mirada interdisciplinar, transdisciplinar incluso. Hoy en día eso es fundamental porque un ingeniero ambiental o forestal solo no va a poder cubrir o reducir o ver todos los impactos. Entonces, incluso el conocimiento local, el conocimiento tradicional tiene que estar incorporado. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de la segunda temporada de Ideas que Trascienden. Si aún no escuchaste los episodios anteriores, te invitamos a hacerlo. Puedes encontrarlos en el canal de Spotify de la Escuela de Posgrado Don Rubén Urbieta. Si te interesa saber más de la Escuela de Posgrado y sus programas, seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como @posgrado Don Rubén U. Comentanos qué te pareció el episodio y qué temas te interesaría abordar en la siguiente serie. Agradecemos a la Universidad Columbia del Paraguay por apoyar esta iniciativa. Gracias por escucharnos, soy Rubén Urbieta, esto fue Ideas que Trascienden. Hasta la próxima.